Volvimos a ser derrotados. Intentamos ofrecer algo diferente, pero el resultado final continúa siendo el mismo. ¿Será posible revertir esta situación? ¿O al igual que nuestros partidos, terminarán siendo otro lamento? El pasado jueves, a Bolivia le tocó atravesar otro duro obstáculo en este camino rumbo al Mundial. No bastaba con tener el inicio más difícil enfrentándonos a Brasil de visitante y a la campeona del mundo. Ahora tocaba volver al estadio Hernando Siles para recibir Ecuador, una de las mejores selecciones del continente actualmente, cuya liga está en constante crecimiento con futbolistas jugando en ligas top de Europa y para colmo que están acostumbrados a sacar resultados favorables en La Paz. A esa selección debíamos enfrentarnos y claramente ya partíamos con desventaja. Después del malísimo arranque que tuvimos con 2 goleadas incluidas, Gustavo Costas trataría de limpiar la cara de la selección haciendo algunos cambios para tratar de enderezar el camino del equipo. Sin embargo, esta iba a ser una tarea complicada, ya que posterior a las duras derrotas por goleada en las primeras fechas, tanto los medios como la hinchada no tardaron en expresar su disconformidad con el trabajo del entrenador argentino, con el pésimo rendimiento de sus jugadores. Es por eso que Costas intenta remendar sus errores lanzando una convocatoria en la que se destacó, por ejemplo, la ausencia de Adrián Jusino. Y es que la hinchada era obvio que no iba a tolerar otra convocatoria del central de Die Strongest. Otro jugador que Costas también descartó fue Luciano Orsino, este mediocampista nacionalizado que pintaba para ser uno de los estandartes de este nuevo proceso. No supo convencernos del todo y rápidamente fue borrado de la convocatoria. Otros ausentes que también podemos mencionar son Diego Bejarano y Carmelo Algarañaz, ambos jugadores del Bolívar, quienes parecían poder aportar algo al juego del equipo, pero ya vimos que poco y nada supieron hacer en cancha y ahora también terminaron siendo excluidos de la convocatoria. Aparte de las ausencias, también se habló mucho del regreso de algunos jugadores. Varios de estos fueron seleccionados con el objetivo de mejorar la ofensiva del equipo. Jugadores como Bruno Miranda, Jason Chura o Rodrigo Ramallo volverían a tener su oportunidad en la selección, pero sin dudas los nombres que más resonaron fueron los de Ramiro Vaca y Henry Vaca, jugadores que venían de poseer pocos minutos en sus respectivos clubes, pero pese a esto todos éramos conscientes de que ambos jugadores podían ser importantes en la selección por el modo de juego que los caracteriza. Algo que también hay que mencionar es el poco tiempo de entrenamiento que tuvo la selección. En tan solo 3 días, Gustavo Costas pudo poseer al equipo completo para plasmar en ellos el planteamiento que usaría en el partido ante Ecuador. Era claro que no éramos absolutos favoritos en este partido, pero de alguna manera debíamos sacarlo adelante, o por lo menos evitando que se repita nuestra actuación de las primeras fechas. Fue así que Bolivia alineó con Guillermo Vizcarra en portería, una línea de 3 en el fondo con José Sagredo, Luis Aquín y Héctor Cuellar. En las bandas estaban Diego Medina por la derecha y Carlos Roca por la izquierda, reemplazando al suspendido Roberto Carlos Fernández. En el medio campo estaba Moisés Villarroel, Leonel Justiniano y un poco más adelantado Jaime Arrascaita. El ataque era compuesto por Víctor Ábrego, acompañado de Marcelo Martins. Como vemos, fue un once bastante discreto, casi similar al de los primeros partidos, y que en lo personal a mí no me transmitía seguridad. Pero sin embargo, el once de Ecuador tampoco era del todo amenazante. Solo 4 jugadores militaban en Europa y los demás en su mayoría estaban compuestos por jugadores del Independiente del Valle. No sé si este fue un once pensado para jugar en la altura o simplemente Félix Sánchez quiso probar nuevos jugadores.
Claro que esto no sería descabellado sabiendo que se iba a enfrentar a los coleros de la tabla de posiciones. Ya en el transcurso del partido, ambos equipos estaban decididos a tomar el partido, a atacarlo, con el dominio del balón y las ganas de generar ocasiones. No obstante, ni Bolivia ni Ecuador sabían cómo romper la defensa contraria. Como mencioné, el 11 de Costas no había cambiado mucho en relación a los anteriores partidos. En el primer tiempo, por ejemplo, repitió un equipo enfocado en defender, donde nuevamente los encargados de la ofensiva o de atacar eran Martins, Abrego y Arrascaita, jugadores que en el partido contra Argentina habían tenido un flojo rendimiento, pero esta vez trataron de superar a los defensas por medio de constantes duelos físicos, los cuales en su mayoría terminaban perdiendo. Pero también hay que destacar la dura presión que ejercieron, la cual impidió que el equipo rival creara su juego, y la única forma que encontraron para tratar de crear peligro era mediante pelotazos hacia adelante, hacia el área para Ener Valencia, quien esta vez sufrió mucho al momento de definir, a veces por errores propios, errores individuales, pero también muchas veces por mérito de nuestra defensa principalmente, ya que tanto Sagredo como Aquín y como Cuellar se mostraron muy firmes y seguros al momento de cortar el ataque ecuatoriano. Y a esto también hay que agregarle el rendimiento de los mediocampistas, especialmente la de Leonel Justiniano, quien después de ausentarse en la anterior convocatoria, ahora volvería haciendo un buen partido, cortando jugadas, y sí, quizás tuvo algunos errores en los toques al momento de salir, pero esto no quita el valor al trabajo que realizó durante el momento en el que estaba en el campo de juego. Lastimosamente, después de que la defensa estaba cumpliendo, José Sagredo se distrae en una jugada y olvida marcar a Kendrick Páez, quien recibe un pase perfecto de Moisés Caicedo y termina adelantando a los ecuatorianos en el marcador justo en el tiempo extra del primer tiempo. Fue así como llegamos al descanso. No habíamos logrado el objetivo de por lo menos terminarlo al empate. Gustavo Costas tenía la obligación de revertir esta situación. Se acabó ese juego conservador que parece ser el único que trabaja el entrenador. Ahora tocaba ser agresivos, tocaba hacer respetar la localía, y para eso debía hacer algunos cambios. Salieron Arrascaita y Abrego, dos jugadores que se habían convertido en fijas para el entrenador. Pero esta vez Costas quiso enmendar este error sacando a estos dos jugadores que eran los que menos habían hecho hasta ese momento, y en su lugar hacer ingresar a Rodrigo Ramallo y a Henry Vaca, dos jugadores que le cambiarán la cara al partido, ya que desde que ambos ingresaron, el juego de la selección fue cuesta arriba. Por un lado, Ramallo se abrió por el sector izquierdo para apoyar a Carlos Roca, y en cuanto a Henry Vaca, se fue a la banda derecha, zona que dominaría y protegería con toda su vida, y justo donde comienza la figura de este, a quien cada pelota que le llegaba, este se dedicaba a protegerla de las arremetidas ecuatorianas, además de hacer uso de su juego rápido y encarador que tanto lo caracteriza para generar grandes ocasiones, cuales podían servir para que la selección pueda por lo menos empatar el partido. Costas lo sabía. Algo había cambiado en su equipo después de que hiciera ingresar a Ramallo y a Henry Vaca. Se dio cuenta de que podía hacer algo más que solamente defender, ya que ahora, con la presencia de Henry, revertir el marcador se hacía más posible. Es por eso que para ayudarlo, saca a Leonel Justiniano y hace ingresar a Ramiro Vaca. Cambiaba a un jugador defensivo por uno más ofensivo, y aquí ya empezábamos a notar cuál era ahora la intención de Gustavo Costas, pero también para equilibrar un poco las cosas saca a Moisés Villarroel, quien ya había dejado de ser trascendente en el partido, y en su lugar pone a Boris Céspedes. Ya con una estrategia más agresiva, Bolivia seguía intentando, pero aún no concretaba nada. Habíamos logrado hacer retroceder las líneas a Ecuador, pero eso nos generaba más dificultades,
al momento de atacar, ya que incluso Costas haría ingresar a un delantero más, haría ingresar a Bruno Miranda por un agotado Diego Medina. Sin embargo, Ecuador contaba con dos buenos centrales de excelente calidad, ambos jugadores de la Bundesliga, como no son Pacho y Piero Hincapié, quienes se encargaban de cortar toda ocasión que la Verde generaba en su área. Y también acá podemos incluir la presencia que tenía Moisés Caicedo, quien tenía buen pie para lanzar pases largos, los cuales generaban contraataques rápidos y mediante estos generar peligro en el arco de Guillermo Vizcarra. Después de una larga espera, por fin llegaría el gol boliviano, originado por una excelente jugada de Henry Vaca, quien dio un pase a Ramallo, y fue así como el hijo del pescador del área daría un excelente giro y lanzaría un potente remate que batió al arquero Moisés Ramírez. Había sido un golazo, muy gritado por todo el estadio. Incluso Costas y toda la banca fueron a celebrarlo directamente con Ramallo. Todo el coraje, todo el esfuerzo, todo el sufrimiento por fin se había capitalizado. Bolivia estaba empatando un partido que muchos ya daban por perdido y aún quedaba poco para que cierre, para que el árbitro diera el pitazo final. Y la pregunta acá era si aún podíamos revertir el partido. O sea, capaz la podíamos ganar y conseguir los 3 puntos. O quizás solamente nos íbamos a mantener el empate. Tras este gol, la selección de Ecuador despertó e intentó volver a ponerse por delante en el marcador. En cuanto a Bolivia, también intentaba buscar el partido, pero esta vez a base de contraataques, descuidándose la parte de la defensa. Ya eran los últimos minutos de juego, y en un intento de contraataque fallado, el balón termina en el jugador ecuatoriano más valioso. Otra vez Moisés Caicedo lanzaría un pase al área, el cual Héctor Cuellar no logra despejar y este le cae al recién ingresado Kevin Rodríguez, quien remata al arco y bate a Guillermo Vizcarra. Con esto Ecuador sentenciaría el encuentro 1-2 a favor del equipo visitante y Bolivia volvía a caer. Ese gol a último minuto fue un duro golpe para los que vimos el partido, cuando Bolivia por fin demostraba un juego ofensivo, el cual muchos disfrutábamos ver, todo para volver a caer derrotados. También hay que recordar que es que no éramos favoritos en este partido, pero aún así supimos sacar cara y encaramos las adversidades para volver a creer en que podemos sacar resultados, esto mediante el buen juego que demostraron muchos jugadores. Por ejemplo, en el arco estaba Guillermo Vizcarra, quien pese a los goles recibidos, yo creo que cumplió, realizó algunas paradas que impidieron que nos marquen incluso más temprano, y también pese a la lesión que tuvo en el partido frente a Oriente Petrolero. En cuanto a los defensas, destaco mucho la participación que tuvo Luis Aquín. Realmente se notó en el campo el buen momento que anda atravesando en Colombia. Lo mismo con Héctor Cuellar, quien lastimosamente tuvo la mala suerte de usar el dorsal de Adrián Jusino y también de cometer ese error que nos cuesta el partido. Espero que este no sea un motivo para crucificar la carrera de Héctor Cuellar, ya que este es un jugador del Always Ready que tiene el potencial para seguir siendo convocado e incluso ganarse un puesto de titular en la selección. Por otro lado, Sagredo yo creo que también cumplió, pero no al mismo grado de Cuellar o Luis Aquín. Incluso este ya sabemos que tuvo mucha responsabilidad en el primer gol de Ecuador. No se entiende cómo es posible de que se olvide marcar y marcar de esa manera, ya que nosotros sabemos que Sagredo es un jugador experimentado con muchos años de trayectoria que juega en uno de los mejores clubes del país, pero pese a eso no supo cómo reaccionar en esa jugada, se distrajo por completo y esto a un jugador joven se lo puede perdonar. También Diego Medina no tuvo la participación que supo tener en los anteriores partidos, creo, pero sin embargo el despliegue físico que demuestra es de mucho valor.
En este partido quien más se hizo notar, sin duda, fue Carlos Roca, quien se hizo un partidazo en el lateral izquierdo. Cuando todos estábamos preocupados de la ausencia de Roberto Fernández, Carlos Roca supo cómo reemplazarlo y lo hizo de excelente manera. Pese a no ser un jugador de características ofensivas, muchas veces se animaba, se lanzaba a llegar al campo rival para apoyar en el ataque a sus compañeros e incluso tuvo un remate al arco. Yo siento que en este partido Carlos Roca hizo más que Roberto Fernández en las anteriores fechas. En cuanto al mediocampo, Lionel Justiniano demostró ser uno de los mejores mediocampistas de corte que tenemos. Fue uno de los principales encargados de cortar el juego ecuatoriano y salir jugando. Y para mí es una alegría volverlo a ver con la camiseta de la selección. Todo lo contrario a Villarroel y Arrascaita, quienes ya, digamos que sí cumplieron al momento de presionar al rival, pero cuando se les pedía crear juego, el cual se supone que debió ser su principal función, no lograban concretar nada, siendo esta una de las razones por las cuales Bolivia no mostró juego en la primera etapa, en el primer tiempo. Y esto quedó todavía aún más demostrado cuando ambos jugadores salieron del campo de juego y en su reemplazo ingresaron quienes serían los autores del gol. Luego, obviamente teniendo este mediocampo medio flojito, tanto Víctor Ábrego como Martins sufrían la ausencia de recibir balones, solo se dedicaron a presionar en toda la primera etapa. Víctor Ábrego, por ejemplo, saldría ni bien comenzara el segundo tiempo. Y acá el director técnico demostró que no está convencido con el juego de Víctor Ábrego, ya que en este partido literalmente iba al choque, él era el que salía volando, no tenía el físico para enfrentarse a tremendos jugadores. Y pese a esas oportunidades que le dio Gustavo Costas, Víctor Ábrego no supo darle el juego que está buscando el entrenador. Y más bien parece que es gracias al gol que hizo ante Brasil que sigue siendo parte del 11. En cuanto a Marcelo Martins, para mí hizo un buen trabajo con la presión, sin embargo tuvo poca participación en el juego ofensivo. Esto debido a que la selección que se ha olvidado de jugar colectivamente. Ya no llegan esos pases precisos a Marcelo Martins, esos que lanzaba el Conejo, Jorge Flores o Saavedra. Fue un claro ejemplo de cómo está dominando el juego individual en la selección. Eso de juego colectivo, de jugar al toque con los compañeros, ya no hay, ya está desapareciendo poco a poco. Ahora la selección depende de las individualidades, como las que tuvo hoy Henry Vaca, la que tuvo Ramallo, la que tuvo Ramiro Vaca. Y ese tipo de jugada, pues Marcelo Martins va a salir perdiendo. Porque este jugador, como lo dije en un anterior video, sí o sí necesita de alguien que lo alimente. Alguien que le lance centros, alguien que le lance pases. En cuanto a los cambios, bueno, no sé qué más decir sobre el rendimiento de Henry Vaca y Rodrigo Ramallo. Simplemente fue perfecta individualmente. Pero bueno, luego también vimos a entrar a Boris Céspedes, a quien tampoco pude ver mucho, además de un par de simples toques de balón. Lo único que quizás sacar es alto es que Boris Céspedes de a poco debería estar aclimatándose a la altura, pues en un futuro seguramente lo vayamos a necesitar, ya que es un jugador de jerarquía que juega en Europa, Primera División, y un jugador así siempre da bien en la selección. Después tenemos a Ramiro Vaca, quien demostró aún estar vigente pese a tener poco protagonismo en el Bolívar. Pero también demostró en los pocos minutos de este partido que vimos cómo sabe él distribuir la pelota, ya que repartía balones en las bandas con Ramallo y Henry y también se apoyaba de los laterales. Y luego también vimos la pequeña participación de Bruno Miranda, a quien no le vi participar mucho. No sé si alguien lo habrá visto y habrá destacado algo. Pero la verdad, por mi parte, yo hace tiempo que no veo jugar bien a Bruno Miranda. Yo sé que es un buen delantero, que tuvo en algún momento excelentes temporadas con el Royal Party y el Bolívar. Incluso también ya llegó a marcar su gol con la selección.
Y yo siento que es un jugador de calidad. Me gustaría ver más a Bruno Miranda en la selección. Estoy seguro de que si vuelve a recuperar ese nivel que alguna vez tuvo, sería de mucha ayuda para nuestro ataque, ya que ahora que Martins está de salida. Bueno, ya falta poco para el partido contra Paraguay, en el cual yo siento que si jugamos como jugamos contra Ecuador, quizá podamos sacar un buen resultado, siempre y cuando sepamos también cuidarnos atrás, ya que es una de nuestras partes débiles. Pero bueno, acá puedo decir que ya quedó en el pasado Brasil, Argentina y ahora también Ecuador. Selecciones que por su nivel es obvio que van a llegar sin despeinarse al Mundial. Y recién, a partir de esta próxima fecha, frente a Paraguay, desde ahí recién empieza la verdadera competencia para Bolivia, ya que nos vamos a enfrentar a rivales directos. Paraguay, Perú, Chile, selecciones con las cuales tendremos que mostrar un mejor nivel para comenzar a creer en el sueño mundialista, ahora que clasifican casi 7 de 10 selecciones. Y bueno, este es el tema del video del día de hoy. Ojalá les haya gustado. Y bueno, por ahora me despido. Y como siempre, pese a la derrota, adelante Bolivia.